escoger si es de su interés. Good morning, ladies and gentlemen. It's really an honor to be here. Un placer estar aquí, gracias por esta invitación. I would like to speak to you Voy a about hablarles the problem of structural application. de las aplicaciones estructurales de este hormigón, pero también quisiera aprovechar esta oportunidad, dado que ayer tuvimos oportunidad de hablar sobre una tesis muy interesante actuada sobre modelaje, o sea, ver un poco qué se puede modelar ahora con este tipo de materiales. Y esto es algo que se colocó también en el código modelo, porque para las aplicaciones estructurales hace falta un modelado a fondo. O sea que hablaremos de algunas aplicaciones que se han hecho en Italia en relación sobre todo con estas estructuras pretensadas, sobre todo en azoteas, estructuras de retención. Luego hablaremos también de algunos proyectos nuevos, también en Italia, sobre segmentos, multisegmentos en túneles. Y luego veremos algunos proyectos que tienen que ver con las restauraciones de edificios. Nosotros en Italia ya hace tiempo, más o menos desde el año 2000, una serie de elementos de azoteas, tejados, y la idea era sustituir el refuerzo transversal con las fibras de acero, utilizando refuerzos longitudinales pretensados para evitar los pandeos en estas estructuras que generalmente son bastante grandes, de unos 30 metros aproximadamente. Estas son estructuras de retención utilizadas, estas son las que estamos controlando. Hay un problema de durabilidad, o puede haberlo, de manera que esto hay que controlarlo. Esto ya se concluyó hace 5 años, pero cada día se controla. También hablaremos de la posibilidad de que este material no sea homogéneo. Y ahora tenemos un código que nos permite establecer un nuevo coeficiente, el KRD o K super RD, que no es muy fácil de computar, pero que se puede utilizar para controlar este aspecto. Estos son los segmentos multicapa. Y estas son nuevas aplicaciones sobre las que estamos trabajando para construir estructuras muy ligeras y resolver así varios problemas, sobre todo de orden sísmico. Empecemos con el primer problema. Hace unos 10 años hicimos este tipo de prueba, una prueba muy interesante desde el punto de vista. Tenemos estas longitudes tan largas en azoteas, en donde el corte es constante, y comparamos a las estructuras reforzadas de hormigón tradicional con una malla, con un forjado, con perfiles de pared delgada, y otra solución que es la FRC. Esto inmediatamente no dio un resultado muy bueno, porque fíjense que en esta situación había una segunda rama que se correspondía con las grietas del elemento. Esto no consigue llegar a lo que sería un fracaso total, porque las zonas de grietas son relativamente pequeñas con respecto al resto de la estructura. Y con ello, aquí hubo fracasos importantes. Intentamos entender el por qué se había producido este fallo. Y pensamos que quizás hay un efecto secundario. Por ejemplo, en estos 30 metros de largo, de luz, con el hormigón tradicional no es problemático, porque hay una malla colocada en medio. Pero cuando no existe esa malla, cuando tenemos el forjado, debido a los cizallamientos en las zonas laterales, en esta losa de aquí, puede haber un momento, debido a la acción transversal, y puede darse
una zona de unos 25 metros que está sometida a una tensión excéntrica. Y quisiéramos saber si este tipo de conducta puede estar relacionado con el problema que habíamos observado. De manera que lo que hicimos fue medirlo todo, medir el desplazamiento transversal, la longitudinal. Esto se controló bien, muy bien diría yo. Y luego también investigamos no solo las fibras que son de 45, en este caso sería el aspect ratio de 45-30, esto sería la longitud de la fibra. Esto sería una fibra de bajo nivel de carbono, la otra de al lado de este alto nivel de carbono. En cualquier caso, el resultado es una conducta muy distinta entre los materiales. No era mucho mejor, porque básicamente mejoraba un poquito, pero no tanto. Y piense que esto no solo es un experimento, sino que se hicieron 3 experimentos de manera que la situación era repetitiva. Sabemos y sabíamos, esperábamos, que debido a la introducción de la fibra pudiera haber una reducción del pico en una prueba uniaxial de carga. Tendría que, por tanto, sería un efecto tamaño en la matriz, pero no en la segunda rama, porque la fuerza residual no debería verse afectada demasiado por el efecto tamaño, tal como se esperaba. En cualquier caso, investigamos distintas cantidades, 1, 2,5, 2,25. Esto fue un estudio también de doctorado. Y es interesante esto, porque hay una correlación con los resultados de Ara Blanco. Y se ve. Bueno, la idea es un poquito la misma que hemos utilizado del código modelo. Se empieza con una placa delgada, sometida a una prueba de pandeo. Estudiamos la resistencia máxima y a partir de ahí, utilizando los efectos de longitud estructural, podemos ver cuál es la conducta bajo estrés, bajo tensión. El material es este, 75 megapascal, con 50 kilos por metro cúbico, que son la cantidad de fibras de acero de bajo carbono. Esto es lo que proporciona la empresa para mantener este elemento como competitivo respecto al mercado. Y viendo el resultado, estos son las piezas de prueba. Cuando las paredes delgadas son mejores que las más gruesas. Se pueden hacer coladas del mismo procedimiento y aquí utilizamos las características de resistencia residual y se pueden calcular a partir de esta pieza de estudio. Bien. En la línea roja tenemos la simulación. Esto se hizo con el modelo que se creó. Y este es el experimental. Se puede ver la segunda rama. Esto no se puede simular, lógicamente, porque hay que ajustar la parte del ablandamiento de la línea y no conseguimos llegar al mismo estudio de conducta constitutiva debido a la matriz. Sencillamente no se puede. Tuvo que dejarse así. Y ahora bien, si se cambia con la pieza estructural de 80 a 30 en vez de 45 a 30, si vemos que ocurre en las piezas más grandes, volviendo a la especificación 45-30, ¿qué pasa aquí? Porque hay algo más. Aquí se hicieron 3 pruebas, en 2 casos fue bien y en uno no. Y si ahora comparamos esta línea roja, que se corresponde con el modelo constitutivo que se puede obtener a partir del estudio de paredes delgadas, vemos que por lo general, aunque se espere una mejor conducta debido a que puedes alinear las fibras, en realidad hay pruebas con 6 piezas distintas siguiendo el código italiano y se ve que este es el resultado, que prácticamente obtuvimos mejores resultados que los de la pared delgada. Y esta es una de las razones
razones por las cuales introducimos coeficientes distintos si trabajamos con una pieza estructural o una pieza estándar, porque a veces puedes esperar más, pero en realidad obtienes menos. Pero aquí no pasa, porque esta experiencia se ha repetido con muchos materiales y siempre da lo mismo resultado. Probablemente al efecto pared, cuando tenemos un elemento de pared delgada, entre la parte superior y la parte inferior. Quizás esta es una de las explicaciones, no lo sabemos. Pero también es curioso que si comparamos los resultados que tenemos aquí, bueno, la línea roja siempre es la misma, es la simulación, esto que quede claro. Si tenemos o sea, si las dos placas están limitadas a ser paralelas, hay 4 partes, y controlamos muy bien el paralelismo de las dos placas, observamos que en esta situación la tensión uniaxial es inferior, siempre es inferior con respecto al pandeo, pero creemos que esta diferencia está relacionada con la hecho de que existe un elemento de pared delgada que puede haber cierta tensión debido a la curvatura en el punto en donde las fibras empiezan a deslizarse, que puede verse amplificado con estos resultados. Y si ahora estudiamos el programa experimental seguido, vemos que hay 3 tamaños distintos: piccolo, medio y grande, pequeño, medio y grandes, serían las iniciales en italiano. Bueno, además también tenemos una situación de tensión uniaxial y el pandeo. Estos son los materiales ya mencionados. Estudiando ahora los resultados de la prueba de tensión uniaxial, hemos hecho esto con distintos tamaños y estos son los resultados. Del elemento con escotadura y sin escotadura. Y si ahora estudiamos la prueba de tensión uniaxial en una situación de rotación, vemos que después de una rotación en 2 planos, detrás tenemos el estiramiento, luego rotación fuera del plano y finalmente rotación dentro del plano. Y esto es lo que se observa en los resultados siempre. Si ahora estudiamos con la misma referencia, línea roja siempre es la simulación, fíjense que en el caso de las pruebas de tensión uniaxial, en donde hay rotación y con las piezas pequeñas y medianas, fíjense que por lo general en la zona donde en sigma 2 siempre está pasando algo ahí, con valores de sigma 2. Y con Ana Blanco entendimos que este era un punto importante, porque eran estructuras redundantes. En cualquier caso, y ahora con respecto a las tensiones excéntricas, no siempre tenemos unos resultados más altos, sino que la tendencia es a tener algo menos, especialmente aquí. Pero esto no siempre es cierto. Y con respecto a las pruebas de pandeo con distintos tamaños, grande y mediano, este es el resultado. O sea, con los grandes hay más, da más. De manera que de manera efectiva, cuando hay redundancia, el efecto es tener más que tener menos. Cuando tenemos una pieza de 150 milímetros. O sea, que si estudiamos el efecto tamaño y estudiamos la resistencia residual, no hay un efecto tamaño, pero si solo vemos el pico, entonces sí que vemos que tiene que ver con la prueba basal. Esto es cierto también para el efecto tamaño en tensión uniaxial y excéntrica. Y ahora, si estudiamos el material, lo que vemos con referencia a las actas ya estudiadas, vemos que hay ciertas piezas estándar, estos serían las dos
Las dos gráficas de arriba son para los dos tipos de materiales, los escotados y los sin escotadura, y abajo tenemos una gran cantidad de resultados debidos a la campaña experimental que hicimos con los materiales, pero no del mismo lote de fabricación. Esto es importante porque si queremos reproducir los materiales, queremos empezar en esta situación a partir de materiales reales utilizados en azoteas, es decir, con especímenes estándares, y no de la cantidad de datos que teníamos con el mismo material porque la mezcla había sido distinta. Por lo tanto, sabemos que junto con el problema de la carga real constituyente es un problema que está relacionado también con la distribución. Me gustaría saltarme un poquito esta parte, que es muy densa, pero sé que después habrá otra conferencia al respecto. Pero para este tipo de elementos de azotea imponemos aproximadamente 50 kilos de fibra y podemos ver que esencialmente en los ensayos con los materiales, el extremo de la losa, tenemos algo que es parecido a 4, por lo tanto la diferencia no es demasiado elevada y podríamos tener un poquito una dispersión de aproximadamente el 20% en cuanto a la cantidad de fibras. Muy bien. Si introducimos la misma relación que he mostrado anteriormente, esencialmente lo que estamos introduciendo es el código modelo e introduciendo también el concepto de las longitudes de característica estructural. En esta situación preferimos utilizar un modelo introducido por Park, que después escucharemos, para poder captar todo, no solamente las grietas, sino también otras características y mecanismos que ustedes saben que son relativamente complejos en el material, sobre todo difíciles de simular, sobre todo las estructuras de hormigón reforzado. Se trata esencialmente de la apertura de la grieta por estrés, y esta es la dispersión que tenemos y lo que nosotros podemos reproducir. ¿Cómo podemos reproducir con este tipo de carga constitutiva? Mediante la adopción de una perspectiva de sección del plano. Esto significa que con esta sección de plano, evidentemente, si tenemos en cuenta que no tenemos un modelo multilineal, sino un ablandamiento lineal, esto es algo que se refleja muy bien. Aquí no, porque tenemos aquí un salto y después cae prácticamente, hay una captura corta de promedio. O sea que esta es la simulación que hemos hecho con una sección plana respecto al material adoptado en la estructura. Tenemos también que intentarlo con una malla muy sencilla, una simulación sin escotadura, con un elemento más fino, y podemos observar aquí que esencialmente hay algunas características distintas. Tenemos, en primer lugar, la relacionada con la prueba o el ensayo experimental, la curva relacionada con el experimento, 45-30, y la otra sería de 80-30. Esta y esta son como referencia experimental. Después, a continuación, tenemos la simulación con un elemento más fino, escogiendo una longitud estructural relacionada con el elemento más práctica. Y podemos observar cómo esto es lo que tenemos cuando empezamos desde la escotadura estándar, lo que vemos para el elemento de la azotea, y esta unidad y esta otra unidad teórica, y las otras dos son cuando empezamos de espécimen sin escotadura de la campaña experimental. O sea que esencialmente, evidentemente debido al hecho de que estamos utilizando los mejores datos que tenemos a nuestra disposición, cuando utilizamos este espécimen sin escotadura, normalmente los resultados son mejores. Este es el modelo y este es el ensayo experimental. Y lo mismo podemos decir aquí cuando adoptamos el modelo o el ensayo experimental. Cuando estamos utilizando las otras curvas, lo que tenemos es el elemento relativo a la azotea, y hay una diferencia muy importante, porque miramos la diferencia en cuanto a dureza, que es crucial.
El principal problema es entender cuál es el efecto de esta diferencia sobre la estructura, porque nosotros lo que nos interesa es entender cuál es el problema. Y cuando estamos simulando una estructura, evidentemente colocamos en todas las estructuras unos haces de acero para poder reproducir la carga e intentamos reproducir también la carga de diseño. Por lo tanto, lo que realmente tenemos en mente cuando estamos diseñando la estructura del elemento y, por otro lado, esta situación y esta otra situación en la que esencialmente lo que tenemos es una carga representada de manera simplificada, que es lo que introducimos en la estructura para comprobarlo. Haces de acero en la parte inferior y en la parte superior. O sea que básicamente tenemos estas situaciones distintas y que se simplifica con la D, y la segunda que representa la situación del diseño de la estructura. Pues bien, cuando estamos intentando reproducir la carga respecto al desplazamiento, delta significa el desplazamiento vertical en el rango intermedio, vemos que los resultados esencialmente son estos símbolos vacíos. Si miramos un poquito cuál es el punto, este sería el último punto, y observamos que podemos capturar bastante bien los resultados. Si seguimos esta curva, diseño de carga y también las propiedades de diseño mecánico, teniendo en cuenta el segundo orden. ¿Por qué es tan importante este segundo orden? Porque la forma en esta sección podría cambiar, y esto significa que podríamos tener otros efectos que después intentaré explicarles y que también son muy importantes para la estructura. Pero podemos observar también aquí que si analizamos la estructura desde otra perspectiva, como por ejemplo esta, que es una trayectoria de carga experimental y la propiedad mecánica promedio con un primero o segundo orden, los resultados no son tan distintos. E incluso un enfoque muy simplificado, que sería una sección plana, es decir, analizando tan solo la sección crítica, podemos seguir la estructura hasta que se desgasta. O sea que desde el punto de vista estructural, evidentemente esta diferencia no es tan importante. ¿Cuál ha sido el motivo para que se produzca este tipo de fallo? El fallo ha sido la inestabilidad en esta situación. Inestabilidad significa que cuando tenemos una primera estructura de hormigón, esencialmente tenemos esta inestabilidad, esta zona inestable que permanece adherida a la estructura. Podemos salvarla bastante bien, incluso en cuanto al desplazamiento vertical y la apertura de la grieta, y podemos ver que en esta situación, tanto para el material, pues toda la perspectiva que nosotros hemos seguido no cambia demasiado, porque el problema es un problema de inestabilidad. Y podemos seguir la fuerza local, la podemos seguir muy de cerca, porque podemos ver, por ejemplo, que estos son los valores experimentales, estos simbolitos vacíos, y estos son los resultados que nosotros obtenemos, nuestro modelo. O sea que globalmente la comparación es realmente sorprendente. Podemos seguir muy bien la estructura, y esto es cierto no solamente para pocos puntos, sino también para otras ubicaciones grandes en las que experimentamos. El principal problema es el efecto de segundo orden, porque cuando estamos analizando una sección como esta y se produce un pandeo, normalmente lo que hacemos es investigar cuál es el equilibrio en una situación de primer orden, dejando de lado la deformación producida por el pandeo. Pero si tenemos en cuenta esta deformación, evidentemente la presión que se ejerce es tan grande que si hay una sección compacta, pues se produce este efecto. Pero si hacemos lo mismo aquí, este tipo de presión que está relacionada y que se puede computar muy fácilmente gracias a esta ecuación para el equilibrio de un único alambre, podemos ver que este tipo de presión en una sección de apertura produce la apertura completa del elemento. Por lo tanto, si procedemos a analizar incluso
con una computación muy sencilla, ese momento de bandeo de primer orden y de segundo orden, vemos que hay una gran diferencia, y esto se debe sobre todo a la forma específica de esta estructura. O sea que no es un problema de efectos secundarios, sino de inestabilidad. Y podemos seguir incluso la apertura de esta sección transversal, tanto para una situación con este elemento en el que solo hay una gran diferencia debido a que estos son los ensayos experimentales, esto es lo que hemos obtenido, y probablemente también se debe sobre todo a una pregrieta debida a que se ha encogido. Por lo tanto, según esta sección plana, que es la que pertenece a estos gráficos, o según un elemento finito, podemos seguir muy de cerca y podemos justificar el tipo de fallo que se ha producido en la estructura. Cuando estamos diseñando este tipo de estructuras, cuando sabemos perfectamente cuál es el problema, se puede incluso introducir algunos detalles que pueden cambiar el tipo de fallo que se produce. Y, por ejemplo, si analizamos este elemento de forma, tenemos una estructura de hormigón reforzada, que es aquí la tradicional, hecha con una malla o solamente con fibras, y lo que hacemos es intentar reducir el peso para poder justificar el coste más elevado de la estructura debido a las fibras. Pero el problema es que cuando reducimos el grosor de la estructura, entonces tenemos una situación más inestable. Por lo tanto, para esta situación, para esta estructura, lo que hacemos es comprobar la conducta de la sección que llevamos a cabo, funciona muy bien frente al fracaso. ¿Pero para qué? ¿Para qué quiero subrayar este punto? Pues porque en el Eurocódigo también somos muy prudentes en cuanto a la robustez de la estructura. Por lo tanto, sabemos que cuando el problema es un problema de inestabilidad, podemos evitar este tipo de fallo que aparentemente, evidentemente, tiene valores distintos respecto al hormigón reforzado, porque no hay nada que permita volver a la estructura original. Pero es suficiente. Por ejemplo, esta solución, podemos colocar 3 en el centro y resolvemos el problema. Vemos que la carga respecto al desplazamiento vertical, esta es una situación hecha con acero respecto al hormigón, y esta es otra solución, y por lo tanto, si conocemos cuál es el problema, se puede resolver y prever con una pequeña cantidad de material. Pues bien, si ahora pasamos a una estructura distinta, una estructura de retención, veremos, y queremos trabajar con esta estructura con un concepto distinto, normalmente al de la estructura anterior, que para elaborar una estructura de retención se hace un muro, se mira el suelo como carga respecto a esa estructura de pared. Pero nosotros lo que queremos hacer es utilizar la pendiente como elemento que nos permita introducir la mínima estructura, manteniendo de manera segura este tipo de estructura. Por lo tanto, lo que hacemos es adoptar esta solución con elementos prefabricados, post-tensión en ambas direcciones, tenemos la fibra en el interior, e incluso como nivel superior con distintas placas que están hechas por hormigón reforzado de alto rendimiento y que funcionan muy bien una respecto a otra, porque no requieren ningún tipo de fabricación ni interfaz entre la estructura de acero y el suelo. Y debido a la rigidez de la estructura, tenemos que estar seguros de que se produce una interfaz entre ambas en la estructura. Pero en esta situación, el suelo nos permite utilizar tan resistente que prácticamente no hay problema durante la aplicación, y son muy ligeras, o sea que se pueden pasar incluso por helicóptero en cada una de las posiciones de la montaña. Los conceptos principales que ya he subrayado es que hay un problema que queremos aplicar en unas situaciones medioambientales muy complejas, porque están muy expuestas, por lo tanto interesa también la durabilidad. Estamos haciendo una supervisión
Precision para saber qué es lo que sucede. El procedimiento ya existe, tienen también algunos puntos de anclaje con la longitud de aproximadamente 20 metros, y este es un procedimiento que podemos ver y que intentamos utilizar una grúa en la misma situación posible, 2 puntos de anclaje, tensión en las otras 2, la longitud recuerdo que es de 20 metros y después colocamos la parte inferior con la misma idea. Y por último, de este modo necesitamos solamente medio día en 2 procedimientos y después colocamos este nivel de placa. Y analizamos también la inestabilidad de la pendiente durante este procedimiento y observamos que esencialmente podemos aumentarlo desde el punto de partida en un factor de 1,4 la estabilidad de la pendiente. Esto nos permite adoptar y utilizar muchos instrumentos que están relacionados con la investigación de la temperatura, de la resistencia, tanto dentro como fuera. Es bastante largo porque empezamos en 2.3, empezamos con 2.10 y estamos utilizando también el problema de durabilidad. También utilizamos la cantidad de fibras de acero durante la fabricación, porque, por ejemplo, creado para poder entender qué es lo que sucede en las distintas posiciones debido a la post-tensión, orientado en 2 direcciones, y podemos observar también que globalmente en cuanto a la cantidad de fibra, y podemos introducir también unos marcos de acero en el interior de la caja, de manera que después al retirarlos contamos en estado fresco el número de fibras y vemos que a escala global la dispersión no es tan elevada. Esto significa que las fibras están bien dispersas entre los distintos puntos de la estructura. Aplicamos evidentemente también la tensión después de medir la resistencia, y el material es de 50 kilos por metro cúbico de fibra, y podemos ver que esencialmente debido a la mezcla y debido a los resultados en esta situación podemos observar que hay también un pandeo en la mezcla. De una manera se produce un endurecimiento muy bueno en el espécimen estándar, y esto nos permite clasificar el material según también el código modelo como 4A. Por lo tanto, es un material que resulta muy interesante. Hemos fabricado también algunas vigas. Las vigas esencialmente están post-tensionadas para poder reproducir los paneles fabricados, y podemos ver también que introducimos también algo que nos permite garantizar que la sección transversal siempre es la misma. Podemos ver aquí también una situación en la que solamente hay fibras, la situación sería de 0, tenemos una situación de comparación con la estructura clásica y post-tensión. Y podemos investigar también cuál es la situación de la viga post-tensión teniendo en cuenta los distintos elementos de refuerzo longitudinal de la viga, que es entre 4 y 5 dependiendo de la situación que estamos investigando. Evidentemente, hemos vigilado la aplicación post-tensión. No hemos podido crear una tensión uniaxial en todos los puntos. Y después hemos hecho un ensayo con la situación clásica de 4 pandeos. ¿Qué hemos hecho? Pues esencialmente esta es la conducta de la sección plana. Es lo que podemos obtener para cada uno de los tipos de fibra que hemos probado, donde no hay refuerzo longitudinal introducido en la viga. Este es un efecto solamente causado, por lo tanto, por la fibra. Podemos ver también que hemos medido el número de fibras en las distintas secciones transversales y evidentemente observamos cierta diferencia entre ellos. Este tamaño, por ejemplo, corresponde
a la sección transversal del artículo estándar. Podemos hacernos una idea de la dispersión de la fibra y también teniendo en cuenta el valor promedio, no el característico, cuál es la diferencia que hay entre la conducta real cuando no hay ningún refuerzo longitudinal y la simulación llevada a cabo mediante esa sección. Por lo tanto, es la manera más sencilla que podemos utilizar para el diseño de la viga. Observamos también, y esto es muy importante, que incluso cuando introducimos ese elemento de postensión no se observa una gran diferencia entre la grieta. Podemos observar también un salto considerable. Cuando no tenemos fibras, esta es la situación, y cuando tenemos fibras. Podemos ver que esta es una situación en la que no tenemos ninguna fibra y esta es una situación en la que sí. Esto significa que incluso en situación de compresión las fibras son muy efectivas, porque si pensamos que la estructura real es una estructura redundante, esto significa que podemos conservar una carga enorme en compresión incluso después del fallo, el fallo debido al aplastamiento. Y efectivamente se puede comparar esa situación de fallo sin fibras y con fibras. O sea que la diferencia es enorme. Mismas ideas, hemos intentado simular con elementos finitos y hemos intentado introducir también algunos defectos en la estructura, porque si no se introduce ningún defecto, pues no podríamos localizarlo. Y hemos introducido también este defecto en la misma posición en la que hemos observado la formación de grietas. Y al final esto nos ha permitido seguir cuál es la conducta real. O sea, que no hay una enorme diferencia cuando no tenemos post-tensionado. Podemos ver los valores experimentales con el símbolo del círculo y vemos que hay una diferencia en cuanto a rigidez debido al hecho de que tenemos quizá algo de encogimiento interior de la viga, pero que no se puede ignorar en el modelo. Después, cuando tenemos esta situación de post-tensionado, la diferencia es evidente incluso en la segunda. En esta situación, la simulación es un factor muy importante porque no tenemos ningún tipo de refuerzo en el interior. Si ahora echamos un vistazo a la estructura global, podremos ver que la estructura es muy redundante, porque para simular el suelo tenemos que aplicar ese post-tensionado, ese punto de anclaje al suelo, y podemos ver que con el diseño de la estructura podemos no solamente cubrir el fallo de la estructura en el caso del hormigón reforzado, sino debido a los fallos producidos por el anclaje post-tensión. Por lo tanto, tenemos básicamente una simplificación realizada mediante un elemento de viga clásico y podemos observar cómo la evolución de la estructura llega a un fracaso esencialmente por dos tipos problemas. Uno debido al bandeo, que está aquí en rojo, y otro debido a la torsión, porque tenemos también el efecto de torsión en este tipo de estructura. Se trata, por lo tanto, de una estructura bastante compleja y por este motivo intentamos analizar, incluso con un modelo clásico de código Abacus tradicional disponible en el mercado, y es bastante interesante porque empezamos con la misma reacción constitutiva. Lo que hacemos es similar el eje de tensión y vemos qué es lo que sucede según la calibración, el setup original de los dos parámetros en este modelo constitutivo, y hacemos una calibración teniendo en cuenta ese eje de tensión, y después intentamos simular la prueba de doblez. Estos son los resultados, podemos ver en el último gráfico de la derecha, e intentamos también simular la torsión. Incluso la torsión, estos son los resultados de la prueba experimental que tenemos, podemos observar
El setup que hemos seguido, esencialmente fijamos un extremo, hacemos que el otro rote y añadimos la torsión respecto a la rotación de la sección transversal. E incluso en esta situación podemos seguir bastante bien. Salto porque veo que me quedan muy poco tiempo, pero sí que me gustaría mostrarles que incluso en esta situación, si comparamos la línea negra con la roja y la azul, la diferencia no es demasiado grande. Y esto se considera como un material homogéneo, por lo tanto no se tiene en cuenta ninguna heterogeneidad, ninguna posición de las fibras. Y esto es muy interesante porque evidentemente sabemos que hay muchas mejoras posibles que podemos aplicar a este modelo. También intentamos mejorar los extremos. Bueno, aquí el resultado en esta situación no es tan bueno, pero intentamos también introducir el efecto postensionado, o sea que ahora estamos trabajando para hacer esta prueba, pero intentamos predecir con la línea roja también cuál es el efecto del postensionado. Y no solamente investigamos el dominio, la interacción entre la torsión y el momento de pandeo, porque esto también es muy importante para la estructura que estamos analizando. Y para poder conseguirlo, por ejemplo, intentamos simular algunas referencias que tenemos en la bibliografía y podemos ver que la simulación no es tan negativa, o sea que hay una validez de este tipo de modelo que es bastante extensa. Y estas son algunas diapositivas, me las voy a saltar porque tan solo nos daban la máxima resistencia al plástico, pero quiero recordarles que trabajamos con modelos tridimensionales. No son simulaciones tan habituales, pero esto significa que se puede utilizar para estructuras muy complejas, con una carga constitutiva sencilla. Y, por ejemplo, si salto a estos resultados, podemos ver cómo obtenemos la predicción de lo que estamos haciendo ahora y en la siguiente fase. Permítanme que me salte estas imágenes. Al final lo que podemos obtener es un dominio de interacción como este, que nos da lo que podemos considerar como la interacción entre torsión, momento de torsión y de pandeo. Pues bien, si echamos un vistazo al problema relacionado con la heterogeneidad del material, en la Comisión FBI lo que hemos hecho ha sido analizar una situación que en cierto modo es la extensión de lo que hemos observado hace mucho tiempo, porque teníamos esencialmente una placa que reposaba sobre el suelo, simulado aquí por este soporte de acero, y observamos que incluso si hay cierta dispersión, tenemos también una estructura de dispersión muy floja. Por lo tanto, lo que queremos es simular este tipo de estructura, que son losas sobre pilones. Esta situación es de 6 metros y lamentablemente no podíamos tener todos los detalles porque no hemos estado implicados directamente en este experimento, pero utilizamos el mismo modelo constitutivo e intentamos trabajar con la idea que a partir de esta calibración de esta prueba y esta rotación uniaxial podemos no solamente simular el enfoque de análisis limitado de este modo, sino también alguna prueba experimental con losas circulares. Esto es bastante positivo, pero aparte de esa estructura real, queremos también simular este tipo de estructura real, y en la prueba experimental que tenemos en espécimen experimental es muy disperso, porque pasamos de grosso modo 25 más, 25 menos, por lo tanto es muy difícil. Y si echamos un vistazo a los valores característicos, que son los representados por la línea azul y los promedio, la línea roja, y evidentemente la diferencia podría ser importante para la prueba de plandeo, pero evidentemente saltamos así, es muy distinto para la prueba de... Para captar la última,
Probablemente necesitamos algo, porque de otro modo pues lo que hacemos es restaurar la apertura de la grieta, que podría ser demasiado grande. Bueno, en cualquier caso, pasando al ensayo, simulamos la carga central, la carga lateral, la carga en la esquina, y lo que hacemos es intentar investigar qué es lo que sucede si tenemos la carga última introducida, por ejemplo, para carga central, qué es lo que sucede si tenemos el peso y el encogimiento. Si miramos la línea roja diremos, se encoge, tenemos el peso y tenemos la carga. Y podemos ver cuál es la diferencia también en este caso, como Ana Blanco ha dicho en su tesis, entre lo que sucede entre la estructura real, esta es la situación, centro y esquina, y borde. Y si concentramos la atención en el centro, estamos cerca de 325. Y podemos ver que con nuestra prueba llegamos a más de 400. O sea que hay una enorme diferencia, incluso si en esta situación estamos trabajando con valores características. Y intentamos reproducir también el patrón de la grieta para distintas situaciones, pero después el concepto que tenemos que reintroducir es que en un modelo tridimensional intentamos analizar qué sucede si cambiamos el material según la dispersión. Podemos, por lo tanto, reproducir la dispersión, no reproducimos la orientación, la conducta del material, pero sí que se puede producir la dispersión según la dispersión homogénea percibida. Y si lo hacemos de este modo, esto es muy interesante porque podemos llegar a computar el KRD, porque esencialmente tenemos aquí el resultado característico que obtenemos cuando el material es homogéneo. Esto es el promedio que obtenemos con la resistencia promedio. Este es el promedio y estas son las características. O sea que esencialmente, si comparamos la línea azul con la línea negra moteada, tenemos la posibilidad de evaluar el KRD. O sea que lo que podemos tener más, debido al hecho de que el material no está homogéneamente distribuido respecto a la característica de valor. Pero es algo más, porque tenemos heterogeneidad en el interior de la losa. Y si se aplica a las distintas situaciones, si llega una tabla así, podemos computar para una estructura específica el factor KRD cercano a 1,5. Esto significa que podemos computar la estructura por el valor característico y después podemos mejorarlo en 1,5. Pero si no estamos en situaciones de seguridad con el valor característico, si realmente tenemos que adoptar también ese factor de KRD, sí, pero lo que me gustaría subrayar es el hecho de que no podemos introducir nada ortotrópico, o sea que necesitamos también tener en cuenta que ese no es solamente un problema de dispersión en el ensayo estándar, sino que necesitamos también algunas ideas relacionadas con la ortotopia de la conducta en el interior de la losa, y Ana Blanca también lo ha observado con los distintos ensayos que ha hecho con un sistema magnético. Muy bien. Si hacemos lo mismo en el caso de la viga, que ya hemos analizado, llegamos a una tabla así. En este caso, debido al hecho de que tenemos una estructura isostática, el KRD es cercano a 1, nada. Y esto es lo que podríamos esperar. Muy bien. Tengo 5 minutos más para mostrarles qué es lo que estamos haciendo ahora en Milán. Puedo parar aquí si quiere. 2 minutos. Bueno, pues alguna más entonces. Estamos trabajando en este tipo de segmento de túnel por capas, y la idea esencialmente es introducir un segmento de túnel que permitirá
soportar los efectos del fuego, de incendios. Tenemos también un proyecto interregional con el patrocinio de la Comunidad Europea, con un presupuesto determinado, y trabajamos a 3 niveles. Nivel de material, nivel mesoestructural, este tubo que se puede aplicar de manera unidireccional, y a nivel macro, una tubería sujeta a este experimento para poder entender si tenemos un modelo que nos permite reproducir una situación real, incluso en esta dinámica tan rápida. Imágenes de este centro que tenemos ahora en Lecco, y esta era la idea original: combinar esencialmente en el interior del segmento del túnel la fibra de acero de hormigón, utilizar el alto rendimiento por dentro y por fuera, y poder introducir también un TRM con una sección intermedia que podría ser material del que después se puede prescindir, pero esta idea original era demasiado cara. Al final tuvimos que reducir el coste y fue posible. Diseñamos, por lo tanto, según Lombardi, según el procedimiento de diseño Lombardi. Me salto esta diapositiva, que es bastante tradicional, y llegamos a la situación. Esencialmente un marco hecho por hormigón reforzado de alto rendimiento, y estos son algunos diagramas. Aquí hemos eliminado, este es el segmento tradicional diseñado por Lombardi, y esta es la situación en la que tenemos solamente algo de acero en el interior, básicamente para situaciones de carga especiales relacionadas con un tráfico elevado, e incluso en cuanto al coste la diferencia no es tan elevada, porque tenemos 20-25% más, pero tenemos una resistencia, una estructura ignífuga. Por lo tanto, tenemos también, analizamos distintas situaciones. Estas son algunas fotografías. Y evidentemente, antes de hacer la colada del elemento de alto rendimiento, utilizando la misma fuerza que para el segmento tradicional, después eliminamos estructuras internas específicas para hacer una colada de esa estructura de hormigón que va en el interior. Hemos investigado otros aspectos, pero aquí no los salto, pero aquí lo que es interesante es que incluso con referencia a los materiales de alto rendimiento, podríamos investigar cuál es el efecto de este ratio, no solamente en condiciones ambientales, sino también a elevadas temperaturas. Y podemos observar que este material tiene un factor D muy elevado, y esto significa que es muy efectivo. Si recuerdan el ratio que hay entre la carga dinámica y el pico, y la carga estática, y el principal problema que estamos investigando ahora es la rotura de las fibras debido a las elevadas temperaturas. Estamos trabajando, por lo tanto, con nuevos tipos de fibra para reducir en la medida de lo posible el daño que se produce en esta situación. Bueno, este nuevo material se puede aplicar a estructuras muy delgadas como esta, y esta estructura puede resolver 3 problemas. Este panel de TMN, la luz, el problema sísmico, y también puede tener otra oportunidad que permite tener una situación de meseta bastante distinta. Una, las condiciones límite, y otra para cargas excepcionales, porque este panel en esta situación se convierte en un marco que permite reducir la temperatura de la estructura principal, que está representada aquí por la losa superior. Estamos trabajando en esta situación, y el objetivo es crear una estructura ligera para poder introducir paneles fotovoltaicos y que sean construcciones durables y desmontables ignífugas. De este modo podemos saber que en Italia, lamentablemente debido a los últimos eventos, hemos prestado especial atención a los efectos sísmicos. Por lo tanto, la reducción del peso es muy importante, y es muy importante también incluso cuando se utilizan para restaurar estructuras. Última diapositiva relacionada con el código, lo que estamos haciendo en Italia. En Italia estamos elaborando un borrador, que es lo que les muestro ahora. Esencialmente
el código obligatorio, la necesidad de una evaluación preliminar, y después podemos diseñar la estructura según el código clásico europeo y el espécimen estándar y el CNR, las pautas de CNR. Esto significa que si llegamos a elaborar este código, podremos trabajar finalmente con estructuras de hormigón reforzado incluso en Italia. Gracias por su atención.